Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Olivia Ruiz. Mi esposo es Carlos Fernández. Y bueno, vamos a meditar. Me tocó el privilegio de poder meditar un poquito en la palabra de nuestro Dios. Vamos a meditar en ella. Y quisiera que abriéramos nuestras Biblias, por favor, en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2 y 3. Y vamos a darle lectura. Ábralo conmigo, vamos a darle lectura. Gracias a Dios por esta oportunidad, ¿verdad?, que nos da de compartir su palabra. Y dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Vamos a orar. Padre, en esta hora yo te ruego que tú me ayudes, Señor, en lo que has puesto en mi corazón para compartir con mis hermanos. Sé tú, Señor, hablando a través de mí, y que esta palabra sea de bendición, esta meditación, Señor, sea de bendición para nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿De qué quiero compartirte? Brevemente quiero hablar acerca del desierto. ¿Qué son los desiertos? Y yo creo que todos conocemos un desierto. El desierto es un lugar árido, ¿no? Es un lugar árido que se caracteriza principalmente por la escasez de agua, de vegetación, con un clima extremo, donde hay peligros. Y mira, lo ilustra muy bien aquí Deuteronomio mismo, en el capítulo 8 donde estamos, pero en el versículo 15 dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal. Entonces los desiertos son áridos, son secos, son lugares que causan tristeza, ¿no? Son lugares huecos, vacíos, sin vegetación, en un momento dado sofocantes, porque los climas son extremos, o mucho frío o mucho calor. Nosotros vivimos hace unos años en Monterrey, y Monterrey es curioso, ¿no? Porque toda el área de Monterrey, que otros municipios le han abarcado, por un lado es un área muy fértil, con mucha agua, con mucha vegetación, con una presa, con cascada, con ríos, pero por el otro lado es un lugar desértico totalmente, árido, con cactus, con ese tipo de animales, muy caluroso, feo, ¿verdad? Y así son los lugares desérticos, y yo creo que todos conocemos de alguna manera un desierto, y son un lugar donde no nos gusta estar. Pero así como hay desiertos físicos, también la Biblia nos habla de desiertos espirituales, y todos de una manera u otra, mis amados, hemos llegado a pasar por esos desiertos, hemos llegado a vivir desiertos. ¿Alguno de ustedes ha vivido? Yo creo que todos de alguna manera u otra hemos vivido estos desiertos espirituales. Y la pregunta es aquí: ¿cómo sé que yo estoy pasando un desierto? ¿Cómo sé que estoy pasando por un desierto? Y algunas cosas que podíamos meditar es que cuando tú te sientes solo, te sientes vacío espiritualmente, quizás estás pasando por un desierto donde hay sequedad, como veíamos que el desierto trae esa escasez de agua, esa escasez de vegetación, y nuestras vidas se sienten así, escasas, se sienten vacías, cuando solamente vemos las imperfecciones de los demás y no vemos nuestras propias imperfecciones, y nos hacemos críticos, vemos los defectos de las personas, pero la verdad no es más que un reflejo de cómo estamos nosotros, de mi corazón, de cómo estoy de necesitado. Cuando te sientes seco y sin fruto y dices: es que no tengo nada que dar, estoy vacío, estoy seca, no tengo nada que dar, has perdido tu paz, has perdido tu gozo, tu condición espiritual es seca y es vacía y sin propósito.
Y quizás estos sean algunas cosas que te puedan decir que estás pasando por una crisis espiritual. Pero la pregunta que cabe también es, ¿por qué entro en los desiertos espirituales? Bueno, yo meditando pienso que podemos entrar a los desiertos espirituales por tres cosas. La primera es porque muchas veces descuidamos nuestra vida espiritual cuando abandonamos al Señor y comenzamos a vivir sin propósito, comenzamos a vivir sin razón, nos apagamos. Y esto no ocurre de la noche a la mañana, es obvio que no nos va a ocurrir de la noche a la mañana, sino es poco a poco, es progresivo. Empezamos a dejar de orar, empezamos a dejar de leer la palabra, empezamos a dejar de ir a la iglesia, ya no servimos, empezamos a dejar todas las cosas espirituales. Y quizás estos tiempos difíciles que hemos estado pasando de pandemia, pues son peligrosos porque muchos de nosotros o hemos buscado más a Dios o nos hemos alejado más de Dios por causa de esto, ¿no? Y entonces el descuido espiritual nos hace perder nuestro propósito, nuestra razón de ser en Dios. Y nos descuidamos y entramos en esos desiertos. Nosotros mismos voluntariamente entramos a ese desierto. Cuidado, porque esto es peligroso. Porque por un lado nos descuidamos, pero comienzas a emparentar con el mundo, ¿sí? Perdiendo tu propósito y tu destino en Dios. Comienzas a emparentar con el mundo, empiezas a satisfacer más las cosas de la carne que las del espíritu. Y el Señor dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Separados de mí, nada pueden hacer. Entonces, el descuido puede ser un factor. También por causa de las luchas, de las crisis, de la soledad, de la enfermedad, del despido de un trabajo, de los problemas en mi matrimonio, el no escuchar a veces el consejo y el pensar es que a mí Dios no me escucha, es que yo estoy solo, mira mi situación, nos apagamos espiritualmente. Y esto no debe de ser así. Ciertamente todos en un momento dado vamos a pasar por esos desiertos, por esos tiempos de sequía, por esos tiempos de luchas, de problemas, de situaciones difíciles, pero estos pueden ser las causas que nos llevan a esos lugares desérticos, y una más que nos puede llevar a ese lugar es porque el Señor así lo permitió. Es porque el Señor así lo permitió. Acabamos de leer en Deuteronomio 8:2 que dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos. Para afligirte, para saber lo que había en tu corazón. Dios muchas veces nos lleva al desierto para probar nuestro corazón, para saber cómo vamos a actuar, cómo vamos a reaccionar ante alguna situación, porque ¿sabes qué? Estos tiempos de prueba, estos tiempos de desierto sacan a flote lo que hay en nuestro corazón. La pregunta es, ¿qué actitud tomas cuando pasas por una crisis? ¿Qué actitud tomas, mi amado, mi amada, cuando estás pasando por una crisis? ¿Reniegas? ¿Te enojas con Dios? ¿Te enojas con la iglesia, con el pastor, con los hermanos, con todo el mundo? Porque dices, a mí Dios no me oye, Dios no me escucha. Y Dios está probando tu corazón. O como Job puedes decir, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Por qué? Porque las circunstancias van a revelar lo que hay en el corazón del hombre. La Escritura dice, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Engañoso es el corazón. Entonces vemos que hay propósitos por los cuales Dios nos lleva al desierto. Dios va a probar nuestros corazones. Dios va a ver realmente lo que hay en nuestro corazón, si habíamos de guardar o no sus mandamientos. Y el pueblo de Israel era un pueblo necio, era un pueblo de dura cerviz, y Dios los había probado. Yo quisiera que fuéramos rápidamente a Éxodo, por favor, 16. Ve conmigo a Éxodo 16. El versículo, déjame ver, Éxodo 16:3. Y ve lo que dice la Escritura.
Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Qué ingratitud de este pueblo. Y dice el verso 4: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá verdaderamente la porción de un día, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Fíjate, el Señor se los dijo claramente por qué los había sacado, para probarlos. Y sin embargo, el mismo pueblo que el Señor amaba era el mismo pueblo que le estaba reclamando, que estaba murmurando, que estaba diciendo: ¿por qué lo estás haciendo? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos enojado con Dios, hemos murmurado, nos hemos molestado porque el otro es prosperado, porque al otro lo sanó, porque al otro le dio, porque a mí no lo hizo, por qué conmigo no? Y nos enojamos con Dios. Esta no debe de ser nuestra actitud, mis amados. Esta fue la actitud que tuvo el pueblo de Israel con el Señor. ¿Cómo vamos a nosotros a pasar esos tiempos de desierto? Con un corazón agradecido como Job, diciéndole: Señor, gracias porque tú me lo diste, y si ahora no hay, contentos con lo que tenemos, porque tú has prometido que no nos faltará, que no nos dejarás, que tú nos sustentarás. Y yo quiero decirte, mi amado, y la verdad medita en ello, tú has pasado momentos de crisis, momentos de dificultad, momentos de problemas, pero Dios te ha dejado. Dios te ha soltado de su mano. No, en ningún momento. Cuando tú pasas por esos tiempos de desierto, mi amado, Dios está ahí. Y ese es el propósito de que nosotros veamos el desierto, mis amados, que cuando pasamos por el desierto sabemos que Dios está presente, que Dios está con nosotros, aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, Él está presente. Fíjate cómo el pueblo, aunque renegaba, el Señor le sustentó. Y en Deuteronomio 8, si tú sigues leyendo lo que vimos, ve el versículo 4 en adelante, y les dice: tu vestido nunca se envejeció. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así Jehová lo hace. Y les empieza a amonestar. ¿Y qué te da a entender esto? Que Dios estaba con él. ¿Aún te acuerdas de este Elías, que también en un momento dado se sintió tan triste en ese momento de desierto, en ese momento de prueba, después de haber salido de una victoria? Y en Primera de Reyes, versículo 3, fíjate lo que dice la escritura: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y el verso 4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Fíjate, él vio una situación, vio un peligro, confió más en lo que su mirada le decía que confiar en Dios. Y se fue de ahí, se fue a su casa, dejó ahí a su siervo, y él se fue al desierto, y después se expresó: Jehová, quítame la vida. ¿Cuántos de nosotros hemos puesto también nuestra mirada en las cosas de esta tierra? Y el poner nuestra mirada en las cosas de esta tierra nos hace perder nuestra fe, nos hace perder nuestro propósito, nos hace perder nuestra seguridad de que Dios está con nosotros. Pero Dios es bueno, mis amados, y en estos tiempos de desierto, si tú lo buscas, Él va a venir a tu encuentro y vas a saber que Él está ahí presente. Porque fíjate lo que dice el versículo 5: y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Le dijo un ángel: levántate y come. Y si lees el resto del texto, vas a ver que él se levantó, se fortaleció y siguió caminando. Porque en los tiempos de desierto, mi amado, Dios nos fortalece. En los tiempos de desierto, lo que Dios quiere cuando pasamos esos tiempos de desierto es que nosotros aprendamos a confiar en Dios, que nosotros aprendamos y sepamos que Dios está con nosotros. Fíjate, Oseas 2:14 dice: los llevaré al desierto y les hablaré a su corazón. Los llevaré al desierto y les hablaré a su corazón. Cuando nosotros pasamos por esos tiempos de desierto,
Dios va a hablar con nosotros, Él va a estar con nosotros y va a hablar a nuestras vidas, pero no confíes en ti, en tus razonamientos, en tu opinión, en lo que tú crees, en lo que tú debes hacer. El pueblo de Israel hacía las cosas como él quería, desobedecía sus mandamientos, no hacía caso y el desierto se prolongó. No permitas que tu desierto se prolongue. Fíjate lo que dice la Escritura en Proverbios capítulo 2. Versos 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cuántos de nosotros prolongamos nuestros desiertos porque nos apoyamos en lo que nosotros creemos? Nos creemos muchas veces más inteligentes que Dios, más sabios que Dios, cuando esto no es así. Dice la Escritura, fíate de Jehová, confía en Jehová, reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Mi amado, si tú estás pasando por un tiempo de sequedad, de desierto, de tristeza, haz lo que dice la palabra. Fíate del Señor, reconócelo en todos tus caminos. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y deja que este tiempo de desierto pase en su presencia. Búscalo con todo tu corazón, búscalo con todas tus fuerzas. Ese lugar donde tú hablas con Él, en ese tiempo de sequedad, acércate a Dios y dile, Señor, mi corazón está batido por esta situación, me siento triste, me siento hueco, me siento vacío, este problema, esta enfermedad, esta crisis que estoy pasando. Pero Dios escucha, Dios es el Dios que escucha, Dios es el Dios que está con nosotros. Y si tú en esos tiempos de desierto vienes a su presencia, lo buscas, mi amado, Dios se va a encontrar contigo. ¿Qué hizo Jesús? Jesús también pasó por el desierto. Y si tú lees Lucas capítulo 4, del versículo 1 hasta el versículo 14, te das cuenta qué hizo Jesús. En ese tiempo de desierto dice que el Espíritu lo llevó al desierto y fue tentado por el enemigo. El enemigo te va a tentar en ese tiempo para que tú hagas las cosas, como decíamos, no seas sabio en tu propia opinión, para que tú hagas las cosas como, y el diablo te va a decir, sí, haz esto, es lo mejor. Pero tú debes de confiar en Dios. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Él confió en Dios. En ese tiempo que Él estuvo en el desierto, fue un tiempo de oración, fue un tiempo de ayuno, fue un tiempo de búsqueda de la palabra. Él proclamó, habló la palabra y Él salió victorioso. Entonces, cuando nosotros estamos en nuestros desiertos, mis hermanos, ven al Señor, ven a la palabra, buscan la palabra, ese alimento que te va a fortalecer, buscan la palabra, eso que va a sustentar tu vida, como Él dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Dios estará ahí contigo y te sacará fuerte de ese lugar. Dice la Escritura en Lucas 4:14, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Cuando Él salió del desierto, de ese tiempo de prueba, de ese tiempo difícil, pero Él oró, ayunó, buscó a Dios por medio de la palabra, fue lleno, Él se fortaleció y salió fuerte. Cuando tú y yo estamos pasando esos tiempos de dolor, de tristeza, esos tiempos de desierto, de soledad, de angustia, mi amado, busca a Dios, busca a Dios. Él puede ser encontrado. El desierto es un lugar donde somos transformados, donde somos entrenados espiritualmente, pero tú en el desierto aprendes a depender de Dios, aprendes a confiar en Dios. ¿No es verdad? ¿Cuántos de nosotros podemos testificar y decir que cuando hemos estado en situaciones difíciles, hemos aprendido a confiar en Dios? Él va a quitar todos los estorbos que haya para que tú alcances tu bendición. Sométete a su voluntad, obedece su palabra, aviva nuevamente tu corazón, dile al Señor, vuelve el gozo de mi salvación, créele a Dios. Dios tiene un plan para ti, mi amado, mi amada, permanece en Él, Él te va a ayudar. Dice la Escritura en el Salmo 40:17, dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi amado, Jehová piensa en ti, Jehová piensa en mí. En esos tiempos de desierto, en esos tiempos de soledad, Jehová piensa en ti, Jehová piensa en mí.
pero es tiempo de que en esos momentos de desierto nos metamos, busquemos a Dios, seamos de un corazón agradecido, no como el pueblo de Israel, sino busquemos, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo quiero animarte. Si tú estás pasando por algo de lo que yo mencioné, fortalécete en Dios y en el poder de su fuerza. Aunque tú no lo sientas, Él está ahí. Hay un canto que antes entonaba y decía, muy fuerte lo sé, me sostienen tus manos. Ahí es mi lugar, tú no me dejarás. Y Él no nos va a dejar. Él está con nosotros y nos sostiene con su brazo fuerte y poderoso. Aún en el desierto, te tomas de la mano de Él y aunque afligido tú, Jehová está contigo. Dios te bendiga. Vamos a orar para terminar. Dios, te damos gracias por este tiempo, por esta meditación. Gracias, Señor, porque yo creo que tú nos ayudas, que en estos tiempos que a veces pasamos de soledad, de tristeza, que a veces como Elías queremos morir, oh Dios, pero sabemos que hay un propósito en ti cuando tú nos llevas a esos lugares para ser llenos, para buscar tu presencia, para hacernos sentir que tú estás con nosotros. Yo te ruego por aquellos que me están escuchando, Señor, que tú vengas a ser propicio en ellos, en este tiempo de angustia, en este tiempo de necesidad, en este tiempo de aflicción. Ellos puedan saber que tú estás con ellos, que tú los sostienes, bendito Dios, y ellos puedan fortalecerse en ti, en la palabra, en la oración, y saber que tú no nos dejas, que en todo tiempo, en toda circunstancia, en toda necesidad, tú estás con nosotros, Padre. Te bendecimos y te damos a ti todo honor y toda gloria en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Un saludo muy fuerte. Amén. Hasta luego.